Durante la segunda etapa feudal, el fin de las segundas invasiones, los adelantos a las técnicas agropecuarias, las cruzadas y el incremento del comercio provocaron una expansión geográfica y económica y un aumento de la población en la Europa cristiana, que modificaron ciertos rasgos del feudalismo, sistema económico, social y político de esta época. El desarrollo mercantil revitalizó a las ciudades que durante la primera etapa feudal se habían despoblado y empobrecido. Un creciente intercambio se estableció entonces. El campo proveía de alimentos a la ciudad, recibiendo en pago dinero o manufacturas que reemplazaban a las de carácter doméstico producidas por la familia campesina. La reactivación económica y urbana tuvo dos centros destacados. Uno en el sur, constituido por las ciudades italianas como Venecia, Amalfi, Pisa, Génova, etc., y cuyo ámbito fue el Mediterráneo, y otro en el norte, en las costas flamencas y alemanas, cuyas ciudades Brujas, Gante, Lilia, Bremen y Hamburgo canalizaban por el Mar del Norte y el Báltico su tráfico principal. Aprovecharon las vías pluviales, sobre todo la del Ródano. Esos centros mercantiles alcanzaban el interior de Europa y establecieron contacto con la campiña francesa, donde se alzaban activas ferias amparadas por las autoridades locales, fueran estas monarquías feudales o eclesiásticas. Al mismo tiempo, algunas vías terrestres habían mejorado, como el cruce de los Alpes, que con el paso de San Gotardo benefició a las ciudades lombardas, particularmente a Milán. A finales del siglo XIII, Milán tenía más de 2.000 habitantes, abastecidos por numerosas panaderías, carnicerías y mercados surtidos de toda clase de frutas, verduras y granos. Pero el grueso del transporte mercantil estuvo a cargo de la navegación marítima, para la cual la brújula, el timón de popa que reemplazó al lateral y el perfeccionamiento de la cartografía significaron adelantos fundamentales. A esto sumó la mayor capacidad de las naves, ya fuera los panzones de Cook de los mares del norte o los esbeltos galerines venecianos de 2 mástiles, que cargaban hasta 500 toneladas. Los productos del lejano oriente y del Asia anterior eran transportados por caravanas a los puertos de Cafá, Acre, Alejandría o Focea. Ahí eran esperados por naves que eran fleteadas por los comerciantes italianos, que cambiaban tejidos, vinos y metales de Europa por especias, marfiles, alfombras o perlas orientales. Simultáneamente, por el Mar del Norte y el Báltico, barcos alemanes, flamencos e ingleses llevaban y traían pieles y miel de Rusia, maderas de Escandinavia, lana de Inglaterra, trigo de Alemania, paños de Flandes, vinos franceses y productos comprados en las ferias de la campiña, procedentes de la ruta del Mediterráneo. El resurgimiento del comercio estimuló la multiplicación de un nuevo personaje en la sociedad feudal, el mercanter o mercader, que transportando su mercancía sobre los hombros o en rústicas carretas recorría feudos y aldeas campesinas en busca de clientes. Viajeros incansables, estos buhoneros eran despreciados por sus contemporáneos y recibían motes como el pies polvorientos, que era bastante popular en Inglaterra. Su propia condición de trotamundos los volvía sospechosos para una sociedad en la cual la mayoría moría sin haber salido nunca de su tierra natal.
y en donde el revender un producto a mayor precio del que se había comprado estaba condenado por la iglesia. Algunos de estos mercaderes viajeros, que muchas veces eran víctimas de los asaltantes de caminos, lograron prosperar y reunir gran fortuna, como por ejemplo Godérico de Finchal, de familia muy pobre que, luego de vagabundear, se transformó en mercader y recorriendo primero poblados y aldeas, y más tarde castillos y ciudades, reunió una mediana fortuna. Afrontando un riesgo mayor, Godérico contrató un barco que recorrió los puertos ingleses, escoceses, dinamarqueses y belgas, vendiendo en un lugar lo que compraba en otro. Luego de unos años, este personaje del siglo XII se había hecho inmensamente rico, gracias a la diferencia que había entre sus costos y sus productos de venta. Un siglo más tarde, Niccolò y Maffeo Polo. ¿Marco Polo? No, ese es otro. Como les decía, Niccolò y Maffeo Polo, dos hermanos venecianos dueños de un barco con el que comerciaban con Bizancio, decidieron en uno de sus viajes visitar la Horda de Oro, como se le llamaba al reino mongol. Ahí los sorprendió un conflicto entre el Khan local y el que gobernaba Persia, que les cerraba el camino de regreso. Los Polo, ante la imposibilidad de regresar, resolvieron visitar al Khan de Asia Central. Invitados por el embajador del Gran Khan, los Polo partieron hacia el corazón de Asia. Un año más tarde, eran presentados al soberano mongol. Kublai Khan mostró mucho interés por conocer las costumbres, gobiernos y religión de Occidente, sobre los cuales los andariegos venecianos pudieron informarle en su propia lengua, que ya dominaban perfectamente. Deseando establecer contacto con el Papa, Kublai Khan les pidió que de regreso hicieran el papel de embajadores ante el pontífice, entregándoles una tablilla de oro que, como verdadero pasaporte de lujo, les aseguraba hospedaje y facilidades dentro de los inmensos territorios mongoles. Los Polo tardaron 3 años en llegar al puerto de Acre, donde se enteraron de la reciente muerte del Papa, que todavía no tenía sucesor, ante lo cual decidieron marchar directamente a Venecia. 2 años después, los Polo retornaron a los dominios del Gran Khan, acompañados por Marco, hijo de Niccolò, de entonces 16 años. Presentado por sus mayores, el joven veneciano mostró tanta inteligencia y simpatía que permaneció 20 años al servicio de Kublai Khan, recorriendo buena parte del lejano oriente, muchas veces en misiones oficiales. Marco Polo registró sus experiencias por escrito, y sus relatos sobre las regiones, vida y costumbres del lejano oriente fueron información de primera mano para los europeos del siglo XIV, y 600 años más tarde, todavía lo son para nosotros. Pero regresemos a las ciudades europeas de la Baja Edad Media. Ahí, la aparición de la burguesía modificó la composición de la antigua sociedad feudal de nobles, sacerdotes y siervos. Con el crecimiento urbano, la burguesía se fue estratificando y ya en el siglo XIII se diferenciaba dentro de ella una minoría a la que se llamaba patriciado. El patriciado lo componían los más poderosos comerciantes y banqueros de la ciudad y los propietarios de los grandes talleres que controlaban la producción artesanal. Ese patriciado fue quien encabezó las primeras luchas políticas o armadas para obtener la nobleza, derechos que garantizaran sus actividades y el manejo interno de la ciudad en la escala social urbana. Al patriciado lo seguía un sector más numeroso de burgueses, medianos o pequeños comerciantes y artesanos que, aunque a veces alcanzaban alto nivel económico, veían bloqueado su ascenso social por los patriciados. Esos artesanos se agrupaban en fuertes cooperaciones para defender sus intereses.
pero siguieron sometidos económicamente al patriciado, que disponía de las materias primas y dominaba la comercialización de sus productos. La población urbana se completaba con otra capa social mayoritaria, formada por asalariados, jornaleros, servidores domésticos y un sector de marginados como juglares, actores, mendigos y delincuentes. En la segunda mitad del siglo XIII, las corporaciones y el patriciado protagonizaron enfrentamientos en el norte y centro de Italia y en la mayoría de las ciudades flamencas y francesas, entre los cuales el de Huy resultó el de mayores consecuencias. En efecto, en el 1298, una alianza de corporaciones encabezada por el obispo de esa ciudad enfrentó al patriciado que pretendía imponer un régimen oligárquico. La rebelión corporativa se propagó a todo Flandes. El patriciado de Huy logró el apoyo del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, que vio la oportunidad de anexar la rica región a su reino. Esto decidió al conde de Flandes a ponerse del lado de los rebeldes, organizando un ejército donde predominaban la infantería para enfrentar al invasor. El encuentro se produjo en Courtral en el 1302, y en esa batalla los infantes flamencos derrotaron decisivamente a la pesada caballería feudal francesa. Aunque la burguesía se dividía en sus luchas de sector y sus fracciones se apoyaban en otros factores de poder, supo mantenerse unida cuando buscó independizarse de la tutela feudal. Muchas veces negoció y obtuvo el respaldo de los reyes. Así, mediante cartas o fueros reales que establecían sus obligaciones hacia el trono y los derechos que adquirían, las burguesías ganaron el gobierno interior, la administración de justicia y el control de los cuerpos armados que garantizaban la seguridad y el orden en sus ciudades. Las comunidades francesas, pese a su independencia, seguían ligadas a la autoridad del monarca, pero en Italia y Alemania, especialmente, muchas de ellas se constituyeron en verdaderos estados. Por importante que fuera, ninguna ciudad podía enfrentar por su cuenta a un señor feudal o a un reino que amenazara someterla, dada su limitada extensión y población. Y por eso muchas se agruparon en poderosas organizaciones como la Liga Hanseática o Hansa, que reunía las ciudades alemanas del Báltico y del Mar del Norte, o la que aglutinó a las ciudades lombardas que enfrentaban al emperador germánico Barbarroja, o a las llamadas Hermandades de las Comunas Españolas, que defendían sus derechos ante el reino y la nobleza feudal. En este periodo, que llega hasta el término de la Edad Media, el castillo y la ciudad representaban dos sociedades, dos maneras de vivir y de pensar. Si el ideal del castellano o señor feudal era ser un héroe o un santo, el del burgués era trabajar para enriquecerse, por lo que encontraba condenable el desprecio que los nobles sentían por el trabajo. Para el maestro, el comerciante y el banquero de la ciudad, el trabajo era una actividad permanente, solo interrumpida por el domingo o alguna fecha especial determinada por las celebraciones oficiales o religiosas. Esa tarea productiva, mercantil y financiera demandaba el uso de moneda o dinero, unidad de valor e instrumento de cambio indispensable para las operaciones y símbolo del creciente poder de la burguesía, como la tierra lo era para el sector feudal. El aumento de la circulación monetaria desarrolló la actividad bancaria y de bolsa, al mismo tiempo que aparecían los seguros que amparaban los envíos de un punto a otro. Durante la Alta Edad Media, la Iglesia había mantenido el criterio de justo precio, por el cual un producto tenía un valor que la escasez no podía alterar. Pero durante la Baja Edad Media, debió reconocer la relación entre
la oferta y la demanda, y el derecho a una ganancia variable. En esa época de cambiantes leyes económicas, las corporaciones reglamentaron la actividad de los gremios fijando calidades y precios, ritmo de producción y abastecimiento de materias primas. La corporación asumía también la enseñanza de los oficios y en cada taller el maestro albergaba un grupo de aprendices que pagaban por su entrenamiento hasta convertirse en oficiales y cobrar un salario. Los oficiales que se destacaban podían llegar a independizarse e instalar su propio taller, con previa aprobación de la corporación y, a veces, con la ayuda de esta. Verdadera entidad social y política, además de gremial, la corporación velaba por la seguridad de los miembros y cuidaba de sus familias en caso de fallecimiento. En los gobiernos de las ciudades libres, las corporaciones contaban con representantes que participaban en las decisiones públicas. Como expresión de la ciudad y del espíritu de la época, a partir de mediados del siglo XII comenzó a desarrollarse un nuevo estilo arquitectónico, el gótico, el cual comenzó su mayor esplendor en las grandes catedrales. Este apogeo arquitectónico fue acompañado por el crecimiento de las universidades, que tenían a su cargo la investigación y la enseñanza superior y gozaban de privilegios como verdaderas corporaciones. En la universidad, que estaba dividida en facultades, se estudiaban artes, teología, medicina, derecho canónico y derecho civil. Esa época vio también el florecimiento de una copiosa literatura, donde el latín fue reemplazado por los dialectos regionales que sirvieron de base a los idiomas modernos. Trovadores y músicos recorrían castillos y aldeas, ciudades y poblados, recitando canciones de amor, poemas épicos o de aventuras caballerescas, acompañados de guitarras o flautas. Pero este esplendor europeo se vio opacado por una sucesión de calamidades que comenzaron en el siglo XIV y se extendieron hasta mediados del XV, es decir, a lo largo de los últimos 150 años de la Edad Media. En base a estudios recientes se sabe que el comienzo de este periodo crítico coincidió con ciertos cambios climáticos que afectaron a la producción agropecuaria. Hacia el 1315, un ciclo de malas cosechas generalizaron el hambre en todo el continente europeo, en momentos que adelantos técnicos y la conquista de nuevas tierras de cultivo habían llegado a su límite. Un debilitamiento de la población favoreció la propagación de enfermedades y epidemias, situación que se agravó cuando, hacia el 1348, desde Asia e ingresando por los puertos del Mediterráneo, comenzó a propagarse por toda Europa la peste negra, como se llamaba entonces a la peste bubónica, cuyos portadores son las pulgas de los roedores. Solo las regiones más frías como Escandinavia, Polonia y Rusia se salvaron de la gran mortandad que, en un par de años, consumió a un tercio de la población europea. A la peste negra se sumaron otras epidemias, como la viruela y la gripe, que se propagaron hasta mediados del siglo XV. La reproducción de la población obligó al abandono de mucha tierra cultivable que se convirtió en campos de pastoreo. La ganadería se incrementó a costa de la agricultura, principalmente en Inglaterra y en España. La mortandad fue todavía mayor en las ciudades, que vieron disminuir su productividad y su comercio, mientras que la moneda sufría permanentes depreciaciones. A este desolador panorama se sumaron graves problemas políticos. Mientras que en el Sacro Imperio Germánico las pujas entre la monarquía y la nobleza habían debilitado su unidad y su poderío, el papado enfrentaba un grave conflicto con Francia. Felipe el Hermoso se oponía a que el papa designara obispos sin su intervención. El pontífice, que en aquel entonces era Bonifacio VIII, lo excomulgó, y este tramó entonces un atentado en su contra, y luego impuso como sucesor
a un obispo francés que trasladó la sede pontificia a Avignon, en Francia, provocando una ruptura en la Iglesia Católica, conocida como el Cisma de Avignon. Mientras tanto, el matrimonio de Isabel, hija de Felipe el Hermoso, con Eduardo II de Inglaterra, había suavizado las rivalidades entre los dos poderosos reinos. Sin embargo, en el 1328, Felipe el Hermoso se murió sin dejar descendientes. Entonces su nieto, que era hijo de su hija Isabel y de II, reclamó el trono de Francia. La nobleza vio amenazados sus intereses en el país y consagró un sobrino de Felipe el Hermoso como Felipe VI. El nuevo monarca pretendió recuperar para su trono la región de Guyena, dominio inglés en territorio francés. Entonces Eduardo III, nieto de Felipe, reclamó entonces la corona de Francia. Y estalló la Guerra de los 100 Años, conflicto durante el cual, por cierto, existieron dos papas, uno instalado en Avignon, apoyado por obispos locales y sometido al rey de Francia, y otro con sede en Roma, sostenido por los obispos italianos. Y mientras que todo esto pasaba en el occidente cristiano, en el oriente el imperio bizantino sufría arremetidas constantes de los turcos otomanos, quienes el 29 de mayo de 1453 se adueñaron de Constantinopla, con lo cual, según muchos historiadores, terminó la Edad Media. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.